Hola a todos, soy Daniel Tormos del Instituto Vicenta Ferrer Escrivá de la clase de Biología y Geología del primer bachiller X y voy a hablar sobre unos prototistas muy especiales, las algas. Primero, ¿qué consideramos que es una alga? ¿Qué características presentan? Y sobre todo, ¿cómo se clasifican? Las características generales son seres fotosintetizadores o fotosintéticos, es decir, son capaces de producir la materia orgánica que necesitan a partir de materia inorgánica, aprovechando como recurso los fotones de la luz del sol, transformando esos fotones en energía para realizar esta transformación. Son tanto seres unicelulares como pluricelulares. Un dato importante. Son autótrofas, como he dicho, debido a la fotosíntesis y viven en medios exclusivamente, no, prácticamente acuáticos, excepto excepciones que son algas terrestres porque se han hecho una simbiosis con un hongo. También, otro dato importante por lo que antes se pensaba que las algas iban dentro de las plantas superiores es que no poseen ni raíces, tallos, hojas y cutícula. En un principio se pensaba que iban dentro, pero sin embargo, un grupo en concreto de estas algas podía haber sido la precursora de la evolución de esas plantas superiores que denominamos hoy. Otro dato importante es que sus gametos se originan, o sea, tanto masculinos como femeninos, se originan a partir de una sola célula. También poseen pigmentos similares a las plantas. Ya veremos más adelante qué clase de pigmento. Y sobre todo, un dato importante es que apenas aproximadamente 10 años solo se conocía un 17% de las especies en total que se cree que puede llegar a haber. Diferencias con otros prototistas, ¿cómo saber diferenciarlos? Son exclusivamente autótrofas, es decir, no presentan ninguna fermentación heterótrofa en ninguno de los grupos, cosa que no tienen ni los hongos, o sea, los hongos no son autótrofos ni tampoco los protozoos. Los protozoos, tanto los protozoos como los hongos, necesitan esa alimentación heterótrofa de otros organismos que tengan materia orgánica. Como ven aquí, otra vez la fotosíntesis, son capaces de sintetizar su materia orgánica. Los hongos no son capaces de realizar fotosíntesis, excepto las simbiosis con otras algas. Y los protozoos, muy poco, una pequeña proporción son capaces de fotosíntesis, prácticamente nula. Viven en medios exclusivamente acuáticos, no hay hongos, por así decirlo, que vivan bajo la superficie de lo que consideramos el agua. Sin embargo, sí que los protozoos pueden vivir en este medio, pero no viene a ser lo mismo. Su pared celular está compuesta por celulosa, en muchos casos como las plantas, no como los hongos que se componen de hifas ni de membranas celulares pues, primitivas y también algo más desarrolladas como los protozoos. Y hay tanto unicelulares como pluricelulares, cosa que los protozoos son unicelulares, no son pluricelulares. Otra diferencia con las plantas superiores. Son exclusivamente acuáticas, es decir, pero al igual que diferenciaban los hongos, no hay plantas, por así decirlo, que sobrevivan debajo de la superficie acuática. Pueden vivir, por ejemplo, como los juncos, en superficies de agua, pero necesitan tener una parte visible por fuera. No hay plantas superiores, aunque poseen más superiores unicelulares. Además, las algas no forman tejidos complejos tanto como los que podrían formar las plantas actuales. Como hemos dicho antes, carecen de raíces, tallos, hojas, cutícula y sus gametos se originan por una sola célula. Esto es importante ya que, aunque parece que posean esas raíces, tallos, hojas y cutícula, desarrollan, por así decirlo, estructuras similares, pero no llegan a desarrollarlas, igual que las plantas. Tienen pigmentos distintos según la profundidad a la que se hallen estas algas, muchas veces dependiendo del tipo de radiación, tanto infrarroja, ultravioleta o luz visible que les interesa absorber, ya que no es la misma energía yendo hacia el ultravioleta que una roja o infrarroja. También un dato importante sobre los pigmentos es que las plantas generalmente, tienen pigmento de color verde, nosotros lo apreciamos de color verde. Sin embargo, las algas pueden tener diferentes pigmentos, tanto rojos, azules, pardas, doradas, marrones. Y otro dato también muy importante, las algas no poseen flores, ningún tipo de flor. Clasificación. Básicamente se clasifica en función de los pigmentos que poseen y las sustancias que almacenan y producen ellas mismas. Dentro de ello encontramos dos grupos que es importante a nivel celular, los unicelulares, compuestos por una sola célula, como serían los dinoflagelados, los eulenoides, los diastomas y las crisoficias, que son las algas doradas. Los pluricelulares, algas rojas o rhodophycias, las cloroficias, que son las algas verdes, y las feoficias, que serían las algas pardas. Unicelulares, tal como indica su nombre, es una sola célula, pero no significa por tanto que carezca complejidad.
ya que, por ejemplo, aquí vemos una euglena, por ejemplo, un ejemplo sería la euglena, en el que podemos ver que estos pequeños granitos verdes serían los cloroplastos encargados de transformar esa energía que está en los fotones para poder usarla para conseguir esa materia orgánica. El nucleolo y el núcleo, una cosa importante, ya que hay tipos de células que no poseen núcleo, pese a ello están más avanzadas que esos tipos. También poseen, en este caso, el paramilón. En este caso, la euglena utiliza como sustancia reserva el paramilón, que la almacena en esta situación. También posee una marca ocular, por así decirlo, para tener una percepción de su entorno. La mayoría suele tenerlo. No todas la poseen, pero hay varias que poseen un flagelo que les permite desplazarse en los medios acuáticos en los que se hallan. También aquí vamos a ver los siguientes, que son, primero, las euglenoides. La mayoría de ellas son flagelados. Poseen cloroplastos y desarrollan clorofila y son de estos tipos de A y B. Es decir, normalmente son de verde. Son de color verde. Almacenan paramilón, que es un carbohidrato muy poco conocido a nivel de los seres super, o sea, otros seres multicelulares, o sea, también son sobre todo de agua dulce y presentan una forma variable en su forma debido a que tienen una membrana, por decirlo, tan flexible como podemos ver en la siguiente forma de la euglena, como aquí es totalmente estirada. ¿De acuerdo? Pero ahí, por ejemplo, hace un giro hacia la derecha el mismo individuo, una foto de un minuto después, en el que, por ejemplo, se ve mucho más achatado, cambia la forma, ¿no? Se adaptan al movimiento que poseen y a las situaciones en las que estén. No poseen un fijo. Los dinoflagelados se clasifican también muchos por tener flagelos y forman a muchos de ellos colonias. Aquí podemos ver el ilirio y otro tipo de dinoflagelado. También sus células poseen una especie de concha formada por placas de celulosa entrelazadas e impregnadas en silicatos. Aquí sería una especie de mini concha, no se aprecia mucho, pero es una mini concha. Hay varios tipos de clorofila, A y C, pero hay de color verde, más rojizas, verde rojizas, varios. Y utilizan, al igual que las plantas, el almidón como sustancia de reserva. Las diatomeas son comunes en aguas saladas. Forman parte del fitoplancton, que es muy importante en los ecosistemas acuáticos, sobre todo este tipo de algas unicelulares, porque son unos productores importantes en los ciclos tróficos de los sistemas vivos. Poseen paredes celulares de sílice formada por dos piezas encajables, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo dentro del fitoplancton, como parece que sean dos secciones unidas. Aquí otro ejemplo parecido. A lo mejor aquí no se aprecia tanto por el color oscuro, pero es una especie de unión de dos piezas encajables. También se podría aplicar a otras como estas circulares. Las algas doradas o crisofíceas forman parte del plancton, por tanto son muy importantes ya que hacen una aportación al medio de oxígeno tremenda. Es decir, con esa forman grandes comunas o colonias, por así decirlo, como este tipo de alga dorada que como hace el plancton, el zooplancton, se forman grandes grupos y sirve también de alimento a ciertos seres vivos mayores, como serían en algunos casos el tiburón ballena. También viven inicialmente en aguas oceánicas, o sea, son acuáticos también. Reproducción de las algas unicelulares. Tal como un ser unicelular, se podría decir que, como ellos, presentan la capacidad de dividirse a partir de una sola célula mediante mitosis. Aquí vemos la célula, aquí ya se produce una copia del núcleo y se empieza a hacer una copia de todo el individuo simétricamente. Se va ampliando hasta que al final la copia es exacta y se separa de la inicial. También hay algunos casos muy poco comunes por la fusión de dos núcleos menores que dan lugar a otras nuevas algas. Aunque parece que es retrospectivo el tipo de reproducción, o sea, porque se pierden dos para formar varias, no es así. Luego pasaríamos a las pluricelulares. Todos sabemos las algas verdes, las hemos visto más de una vez, alguna vez hemos visto pardas, sabemos cuáles son. En el primer caso tenemos las rojas o rodophycias, que viven a superficies de rocas y superficies, por así decirlo, fuertes, donde se enganchan, donde se quedan acopladas o injertadas en la roca. También es una importante de las aguas tropicales. Poseen una
por así decirlo, una pared celular interna de celulosa y la exterior una capa de tipo gelatinoso que es capaz de almacenar carbonato cálcico, es decir, puede vivir en sitios donde otras algas no podría utilizar este recurso del medio. Aquí podemos ver cómo, pese a tener diversas formas, no se presentan los mismos colores y sin embargo, si nos fijamos bien también, muchas de ellas son como el mismo tipo de estructura, pero modificada levemente, como podemos ver aquí. Y parece algunas que tengan hojas, pero es repito otra vez, lo mismo que con lo de las plantas, no es lo mismo. Aquí podemos ver otro ejemplar vivo parecido a los que tenemos aquí. Algas verdes o clorofíceas. Los cloroplastos que poseen tienen diferentes formas y destacan las clorofilas tipo A y B. Abundan en zonas acuáticas, tanto zonas acuáticas como terrestres. Como destaco, las terrestres es mediante simbiosis, normalmente mediante un hongo. Si no, no podían sobrevivir. Usan el amidón como sustancia de reserva, una similitud también importante con las plantas. Y también posee la pared celulares de celulosa. Presenta diversas formas, en las que pueden encontrar coloniales como el bulbo, podemos encontrar también filamentosas como la ulva que tenemos aquí, son una especie de filamentos, y laminares como sería, filamentosas como sería el glotis, como tenemos aquí, y las laminares como la ulva. Algas pardas o feofíceas. Son las chicas grandes, por así decirlo, dentro de los prototistas. Algunas de esas especies pueden llegar a alcanzar los 50 metros de altura. Presentan respecto a la estructura muy similares con las plantas, pero no os dejéis engañar. Estas similitudes no son ni raíces, ni tallos, ni hojas como aparecen en esta foto. Son rizoides, cauloides y filoides. Los rizoides serían lo que tendríamos que estudiar como las raíces. Las cauloides son los tallos, que no son lo mismo que las plantas. Y los filoides, que sustituirían, por así decirlo, las hojas, pese que no son hojas. Aquí, por ejemplo, encontramos también que varía mucho de la profundidad, pero también hay casos en que a poca profundidad podemos encontrar de este tipo, incluso a estas, del tipo como podemos ver en esta foto, forman grandes bosques donde hay grandes ecosistemas de vida, que sirve de defensa de algunos animales mayores como focas y todo eso. Dentro de la reproducción de las algas pluricelulares encontramos que, pese a ser todas multicelulares, tienen una forma de reproducción, algunos casos bastante distintos. Como aquí podemos ver la de ulva, presenta una generación, hay algunas plantas, algas verdes, que presentan una generación asexual que produce una serie de esporas que se plantan al suelo, germinan y dan a individuos diferentes. Hay algunos que surgen y se desarrollan y forman gametos masculinos, como ven aquí, y otros femeninos. A nivel biológico, sí, es un problema importante antes de la ingeniería genética porque no se podía distinguir a ciencia cierta cuál de las dos generaciones se encontraba en un mismo individuo. Es decir, las reproducciones se pueden distinguir entre los que son sexuales de los asexuales. Luego, como toda reproducción sexual, forman gametos masculino y femenino que al unirse se forman una fecundación formando el cigoto, que ese dará lugar a una nueva planta sexual ya que posee otra vez los dos gametos. También las algas rojas también son asexuales, pero también tienen una forma de reproducirse también peculiar. Tienen una especie de, por así decirlo, habitáculos, por así decirlo, donde se producen gametos masculinos y femeninos, que sería que la unión de ambos de ellos le daría lugar a una osfera, o que al desarrollarse más, pasaría a huevo cigoto, que se transformaría más tarde, con el paso del tiempo, en un embrión, el cual llegaría, cuando una vez posado en el suelo, en un lugar favorable, daría lugar a una plántula, que daría de nuevo a un nuevo ser vivo como, igual que la alga anterior original. Luego, dentro de las algas pardas, tienen una reproducción similar, pero también algo distinta. Las algas pardas, hay algunas que producen zoosporas. Dentro de ellas hay gametos microscópicos, tanto masculinos como femeninos, que una vez junto dentro de ese, por así decirlo, conjunto de zoosporas, da lugar a un cigoto, que dará lugar al esporofito, que es, por así decirlo, la fase juvenil de la alga parda, y luego dará a una mayor, donde otra vez en los soros dará lugar a las zoosporas. Sí. Utilidades. Tienen un mogollón de utilidades. Aquí podemos ver algunas. La comida, sobre todo en los países asiáticos, es utilizado como un alimento de gran nivel proteico y de todo. Es muy importante. Aquí podemos ver, por ejemplo, un plato asiático que podemos encontrar a lo mejor en algunos restaurantes chinos.
También para medios cultivos como sería el agar, que es muy importante para la cría y el cultivo de bacterias y al mismo tiempo para la plantación de ciertos tipos de vegetales como serían las orquídeas. La ingeniería genética y la biotecnología también necesita de estas zonas, por ejemplo, la algina, para juntar células distintas, o sea, es decir, células que es una especie de células la unen como una especie de pegamento, por así decirlo. Es un pegamento orgánico formado a partir de las algas que permite unir dos tipos de células. Como al igual que la comida, son ricas en vitaminas y minerales. Se crean también, debido a sus peculiares características, creación de antisépticos importantes. Al igual que a nivel biológico aportan muchísimo oxígeno a la atmósfera, como hemos dicho antes del nanoplancton y el plancton. También como la euglena, que es un solucionador de estados eugloide, como detectores de contaminación. Es muy importante para saber el nivel de contaminación de materia orgánica que hay, por ejemplo, en ríos. También el desarrollo de biocombustibles. Hay varias empresas actualmente de que, pese a que no se confían de todo en la electricidad, producen una serie de biocombustibles a partir de ellas con su gran nivel de contenido calórico y además, mientras hace su cultivo, producen oxígeno en la atmósfera. Por tanto, hacen un menor daño que si se hicieran usar combustibles fósiles. También el desarrollo de cosméticos. Es muy común ver fragancias y cosas o sea, es decir, pomadas y fragancias, todo eso hecho a partir de algas. Entonces, textura de alga, suena similar. Resumiendo, los ejemplos notables y característicos son de cada grupo. De los euglenoides sería la euglena, como podemos ver aquí. Luego de los dinoflagelados descargaríamos el ilio, con los flagelos, el color verde. Dentro de las diastomas incluiríamos la cilpeña. Aquí tenemos una foto a microscopio electrónico muy bonita, en este caso es un color azul, que es un ejemplo muy bonito y notable. Dentro de las algas doradas encontramos la silura, que toma ese color dorado debido a la gran cantidad que es capaz de absorber mediante ese pigmento. Aquí tenemos un ejemplo más español. Dentro de Asturias tenemos la pórpira, que tiene un sistema gelatinoso. Se encuentra en Asturias, es común allí en Asturias, igual que el fucus en Asturias. En el litoral hay varias de estas dos algas. El fucus no se ve muy bien, pero es como parecida a las que hemos visto. Y el bulbos, la que sería la alga, por así decirlo, de las algas verdes, que forman colonias. Como esta imagen podemos ver, se van uniendo varios grupos que forman un gran tamaño. Y eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna?